Vamos a tenerlo aquí, ya lo hemos torturado suficiente. Bueno, voy a encender mi cámara a ver si funciona. Pero... Bien, entonces hoy, 21 de diciembre del 2021, son las 3:06 de la tarde. Vamos a iniciar nuestra clase de Geología y Hidrocarburos para la carrera de Ingeniería y Geociencia. Y en este caso vamos a irnos a una unidad nueva, una unidad 5, que la hemos ido, digamos, discutiendo algunos conceptos que tienen que ver con ella con anterioridad. Pero no la hemos, digamos, presentado oficialmente. Hay unas cositas que tenemos que ver un poquito más de detalle para cerrar esa unidad y tener bien claro los conceptos que nos involucran a la unidad de migración y rocasello en este caso. Bien, y ahí sí dice perdiste la conexión. Apagar la cámara otra vez. Entonces, antes de pasar a ver esa unidad, vamos a hacer el seguimiento de nuestro sílabo, como siempre. Ya voy a compartir pantalla. Déjenme buscar un poco aquí. Bueno, ¿sí se logra ver mi pantalla? No sé si estoy conectado o no. Sí, sí me escuchan, chicos. Sí, profe. Sí, es que me sale un aviso que dice perdiste conexión a internet y entonces no sé si estoy conectado o no. Siento un poco perdido ahí. Bien, entonces vamos a ver el sílabo como tal para ver cómo vamos. Definir algunas cositas allí de planificación. Estamos en la semana 7, ¿okay? Casi que iniciando la semana 7, pero recuérdense que esta semana 7 comenzó el día de ayer y académicamente una semana significa 5 días. Entonces aquí vamos a ver una diferencia entre lo que es la semana y lo que es la semana académica y la semana calendario. ¿Okay? Esta semana no va a ser calendario, vamos a comenzarla en el día, la estamos comenzando de hecho en el día de hoy, es el primer día oficialmente, y la vamos a terminar el 12 de enero, ¿okay? El miércoles de la primera semana cuando volvamos en enero, la primera que llama calendario. Bien, esos son comprender los 5 días de clases de esta semana. Entonces, en esta semana 7 nos toca ver migración y sello. Vamos a desarrollar estos 3 subcontenidos que están aquí y vamos a seguir desarrollando la práctica de mapas de falla. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un examencito, una pruebita corta de esta unidad, que la vamos a hacer cuando la semana que volvamos en enero. ¿Ok? Ahorita creo que la vamos a hacer el 11 de enero. Ahorita vemos las fechas en la guía informativa del curso, pero la vamos a hacer el 11 de enero probablemente. Bien. No se le escucha, profe. Regresé. Mi internet está un poco complicado, ¿ah? ¿A dónde llegamos? Estaba tratando de explicar lo de la probita corta de la roca yacimiento. ¿Me escuchan?
Eso no le escuchamos, profe. Vale, lo que le estaba diciendo es que yo acabo de entrar, entré en el aula virtual hace como una hora y me fijé que no les había habilitado la prueba corta de lo que vimos la semana pasada. Bien, entonces lo que hice fue habilitarla desde ahorita y se la dejé abierta hasta mañana a las 8 de la noche. Bien, normalmente la presentábamos hoy de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero como yo la acabo de habilitar, se la dejé abierta hasta mañana hasta las 8 de la noche, ¿ok? Para que la hagan. ¿Sí escucharon Ya, ahora? profe. Sí. Vale. Y la prueba corta de esta unidad, entonces la haremos en enero. Bien. Que veamos hoy. Bien. A ver si puedo seguir compartiendo la pantalla. Entonces esta pruebita corta de la unidad 5 la haremos en enero y la mapa del plano de falla seguiremos haciéndola mañana para entregar en enero. Okay, otra cosa importantísima que aparece aquí, vamos a borrar un poquito aquí, que vamos a rayar más arriba, es el primera evaluación parcial, ¿ok? Hasta lo que veamos hoy es lo que vamos a evaluar en nuestra primera evaluación parcial, que va a ser un examen escrito. ¿Okay? Ese examen escrito lo vamos a hacer de manera sincrónica, como hicimos las pruebas, ustedes han visto conmigo química, creo, sí, química. Vamos a hacerlo de esa manera, ¿ok? Nos vamos a conectar, yo les voy a mandar las indicaciones con anticipación, por supuesto, pero vamos a ir explicándole de antemano. Nos vamos a conectar todo en el horario establecido de clase, vamos a tener 2 horas para desarrollar la prueba y durante esas 2 horas yo voy a estar disponible para ustedes y ustedes presentando la prueba de forma sincrónica. ¿Okay? Y eso es el primera evaluación parcial. ¿Cuándo es la primera evaluación parcial? Entre el 13 y el 19. Vale. Entonces, específicamente ya vamos a ver la guía informativa. ¿Qué día la vamos a hacer? ¿Ok? Vamos a definir eso. Bien, entonces la guía informativa aquí sale, ¿vale? La primera prueba parcial, el primer examen parcial es el 18 de enero. Bien, entonces nosotros regresamos el 10 a clase. Tenemos la semana 10 al 15. En esa semana vamos a tener, el martes vamos a tener sección de tutoría, que es la tutoría que correspondería a esta semana. Vamos a tener sección de tutoría, ¿vale? Voy a atender dudas del examen, de las prácticas. El miércoles vamos a seguir trabajando con la práctica esta, cualquier duda que tengan. Y vos voy a dejar, o sea, prácticamente esa semana lo estoy dejando sin mucha carga teórica y sin mucha carga de práctica, simplemente para que afinemos detalles, terminemos de bien las cosas, aclaremos conceptos, para que el 18 presentemos el examen. ¿Ok? El 18 presentemos el examen y ya el jueves de esa semana comenzamos nuevamente con nuestro ritmo de práctica y examen, clases teóricas. ¿Se me cayó el internet otra vez o no? ¿Fue alguien que escribió aquí? Ok, nos dice Josué. Si está claro eso, Germán nos dice. Ok. Si está claro la dinámica, entonces, ¿cómo la vamos a trabajar? Sí. Vale, voy a hacer otra repetición. Nos vemos hoy en esta unidad 5. Hasta hoy terminamos el contenido teórico de lo que va para el primer parcial. Mañana nos vemos en la clase práctica. Los que ameriten la clase práctica, yo voy a estar allí, como hemos hecho las sesiones prácticas. Ustedes van avanzando, me van preguntando, yo les voy atendiendo sus dudas. Aquellos que ya terminaron sus mapas y no necesitan ir a la clase práctica, prácticamente pueden tomar vacaciones desde hoy, ¿no? Por lo menos en mi materia. Pero los que necesitan un poco la clase práctica mañana, yo a las de 5 a 7 estoy conectado y estoy atendiéndolos a ustedes para avanzar en la construcción de ese mapa de falla. Cuando volvamos en enero, volvamos el 10 de enero, el 11 tenemos la pruebita corta de lo que veamos hoy. Bien, ese mismo día nos vemos, yo los atiendo las dudas. Bien sea en la práctica, bien sea en el contenido de la materia, cualquier tipo de duda. El martes vamos a dedicarnos sobre todo a la práctica o al proyecto de investigación, a cualquier duda que ustedes tengan. Esas 2 días voy a dejarlo para atenderlo a ustedes durante las 4 horas. Y el 18, la semana posterior, presentamos el examen escrito, primera evaluación escrita. ¿Ok? Esa va a ser la dinámica de lo que resta de esta semana, más la primera semana de enero. Bien. Vale, entonces voy a bajar un poco aquí esto. Voy a rayar un poco esto para
corta el 11. Y ahora sí nos podemos ir a material de que hemos preparado para migración y sello. ¿Okay? Vamos a ir discutiendo un poco de esto. ¿Okay? Entonces, hoy nos toca ver esta unidad, que es la unidad 5, que hemos agrupado dos procesos que están íntimamente ligados, ¿okay? Lo que es la migración y el sello. ¿Por qué están íntimamente ligados? Bueno, porque las fuerzas que dominan prácticamente los dos tienen mucha relación, en muchos casos son la misma fuerza, ¿okay? Que son estas fuerzas de flotabilidad, son las principales que dominan, y lo que llamamos presión capilar, ya la vamos a definir en un momentito. A ver qué significa, sin entrar mucho en profundidad, pero qué significa desde el punto de vista de para migración y sello, y cómo nosotros necesitamos entenderla para geociencias como tal. ¿Okay? Entonces, acuérdense de este esquemita que hemos visto desde el primer día de clase. Este esquemita que hemos hablado de. Este esquemita que hemos utilizado para nosotros entender eso que estuvimos viendo desde el primer día que llamábamos sistema petrolero. ¿Okay? Ya han pasado ya 7 semanas, ¿verdad? Han pasado 6 semanas. Y en aquel momento quizás teníamos ya confusiones, algunas confusiones de lo que era la roca mar. Profe, Ajá. disculpe que lo interrumpa, pero no sé si es mi internet o yo no le puedo escuchar bien. Se lo escucha muy bajito. Ya. Voy a ver. Es que mi internet está patético. ¿Ahora mejor o no? Sí, un Igual. poco. Sí, mi internet está terrible, terrible, terrible. Yo voy a cambiar inclusive de. A ver si desconecto esto. ¿Ahora se escucha mejor o no? ¿Se escucha igual? O ya se me cayó el internet más bien. Creo que se escucha un poco mejor. ¿Antes o ahorita? Ahora. O sea, profe, lo que pasa es que está muy bajo, no se le escucha se le escucha así muy bajito. Sí, no, estoy a tope. Mira, le acabo de subir el volumen, estoy a tope. Y de hecho acabo de quitarle me acabo de quitar los audífonos y me estoy pegando a la computadora, pero igual creo que no está funcionando mucho, ¿no? Déjenme. Por aquí que todo esté a tope. 100. Vamos a desactivar y activar el micrófono. Vamos a ponerme inclusive otros micrófonos más para intentar un poco esto que tienen un poco. Estos tienen unos audífonos con micrófono incorporado, a veces funcionan. ¿Se escucha mejor? ¿No? Sí, profe. Sí, sí se le escucha.
No le escucho, no los escucho nada que ustedes me respondan. No sé si ahora Ahorita se le escucha. Se la escucha bien, profe. se escucha bien allí o no. Sí, profe. Vale, yo voy a apagar mi cámara y enseguida se escuche mal, ustedes me avisan, ¿ok? Porque, no sé, creo que va y viene el... Freddy, ¿tú estás escuchando bien o no? Sí, perfecto. Vale, creo que va y viene el... Yo no escucho nada, no sé si los demás. ¿Profe, profe está hablando? Ajá. ¿Solo soy yo o profe se fue?
qué mal. ¿Dónde nos quedamos? Ah, he vuelto. ¿Dónde me quedé? Solo empezó a presentar la clase en el sistema petrolero, específicamente. No habíamos hablado de Rocasello ni nada de eso, Freddy. Empezó a dar la introducción, pero luego se cortó. Wow. Bueno, Genial. Está muy terrible, oiga. Está muy terrible. Vale, bueno, volvemos acá, vale. Vamos a presentar el concepto. Lo que había hecho es una lámina que tiene el concepto oficial de lo que es la Rocasello. Vale, que es esta lámina. Que dice que es una Rocasello, es una roca a través de la cual la circulación de fluido es tan pequeña que durante largos periodos geológicos solo una pequeña cantidad de fluido habrá pasado por la misma. Ok, y aquí es importante entonces, sí, en ese momentito atrás que estaba desconectado, lo que le estaba explicando es que veamos la roca sello no como un plástico impermeable, como dice aquí. ¿Okay? Una roca sello no se comporta como un plástico impermeable, como eso que le ponemos a los alimentos para preservarlo. No, una roca sello se comporta más bien como una fina malla, ¿ok? Una mallita que tiene unos poros muy pequeños, pero tiene poros muy, muy pequeñitos, ¿ok? Y que esos poros muy pequeñitos van a permitir que ciertos material escape a través de ella. De hecho, si no se escapara ningún material, no pasara a través de la roca sello, la geoquímica de superficie, que es un método de exploración de hidrocarburos de superficie, no existiese. ¿Okay? La geoquímica de superficie lo que hacemos es tratar de buscar evidencia en superficie, muestras de suelo, muestras de gas, de presencia de, digamos, algún componente que esté asociado con un yacimiento de hidrocarburo en el subsuelo, ¿okay? Para inferir que en el subsuelo hay un yacimiento. Eso se trata de la geoquímica de superficie. Y las reglas físicas o el funcionamiento físico se basa en eso que le acabo de explicar, que del yacimiento escapa una pequeña parte del fluido que está contenido allí, muy poco. ¿Ok? Si no escapase, si fueras un sello absoluto, si fuera un plástico como el de los alimentos, entonces no pudiéramos hacer química de superficie. ¿Sí? Entonces, había un concepto que estábamos diciendo aquí, que es que la roca sello tiene gargantas de poros muy pequeños y pobremente interconectados, que permiten el paso de hidrocarburos a una velocidad muy lenta. Entonces, yo le estaba preguntando qué era la garganta de poros y ahí fue que me di cuenta que estaba desconectado. ¿Alguien recuerda lo que es este concepto? ¿Lo han visto alguna vez? En hidrogeología, quizás. sí, se le Sí, escucha, ahora profe. Sí, pero... no, sí, no me escucharon nada, ¿verdad? No, sí se le escucha. Vale, ¿sí recuerdan lo que es garganta de poros? Yo no. No, nos dice Andrea. Sí, ustedes ya vieron hidrogeología, ¿verdad? Sí, eso es del quinto, sexto. Estamos viendo, profe. Ah, ¿y no han visto ese concepto? No, recién estamos en la ley de Darcy, la aplicación. Ok, en Darcy. Sí. Vale. Bien, perfecto. Entonces, bueno, la garganta de poros simplemente, ya hemos hablado un poquito de nosotros del término porosidad. Aquí en este grafiquito, está muy bonito, pero bueno, nos sirve para garganta de poros. Estas partículas que están en negro, los círculos, son granos, ¿okay? Son partículas. Y los espacios en blanco son poros. A llamar que los espacios en blanco son poros. Son espacios vacíos. Entonces, lo que está en negro, de hecho, son fluidos. En este caso, está señalado por hidrocarburo aquí en la parte negra y aquí agua en la parte blanca. Bien. Entonces, la garganta de poro está relacionada con la geometría que tienen esos espacios porosos. ¿Okay? Lo que es la conexión entre dos granos. ¿Vale? Puede ser este grano que está aquí, que estoy dibujando con este grano. Este pedacito que queda aquí, que está señalado con una A, va a ser llamada garganta de poro. ¿Okay? Está señalada en la otra parte, en la parte de arriba.
Entonces, la garganta de poro prácticamente tiene dos diámetros, una en la parte más angosta y una en la parte más grandota. ¿Okay? Bien. Entonces, lo que dice aquí es que esta roca sello, esta garganta de poro, esta A, vamos a verla así, es tan pequeñita que no permite que el fluido pase a través de ella, pero sí existe un poquito, ¿ok? Entonces, vamos a recuperar eso garganta de poro más adelante. Vamos a ver este concepto que es el mecanismo que controla la efectividad del sello. Uno de los mecanismos que controla la efectividad del sello, uno de las fuerzas que interviene, es la llamada flotabilidad. ¿Ok? La flotabilidad es la fuerza que se origina por la diferencia de densidades entre dos fluidos. En este caso, como estamos hablando de hidrocarburos, vamos a hablar de hidrocarburos y agua. La diferencia de densidades entre estos dos tipos de fluidos ocasiona que aparezcan fuerzas de gravedad que tienden a separar los dos fluidos. ¿Okay? Una tiende a ir hacia arriba, otra tiende a ir hacia abajo. ¿Okay? También es llamada presión de empuje. En este caso, esa presión de empuje, ¿vale? Va a estar definida, vamos a ver la última ecuación aquí que nos interesa, va a estar definida por la altura, esta H es la altura que tenga el yacimiento de hidrocarburos. ¿Ok? La altura de la columna de hidrocarburos. Si nosotros vamos a dibujar un yacimiento, voy a dibujarlo así. De esta forma, un antiforme. Y aquí voy a dibujar que tengamos aceite, ¿verdad? Y aquí agua. Esta H se refiere a esta altura de aquí. La altura que tenga la columna de hidrocarburos. ¿Vale? Entonces, esta H multiplicada por la fuerza de gravedad y multiplicada por la diferencia de densidades entre los dos fluidos, en este caso aceites y agua, nos va a dar esta fuerza que está aquí, que es la PB, que vamos a llamar presión de empuje, que es igual a la flotabilidad. Y que lo que va a hacer es que el fluido, acuérdense que el aceite, en este caso estamos hablando de un aceite de gravedad API por encima de los 10, 12 API, por lo tanto es más liviano que el agua. Entonces, esa presión de empuje lo que va a hacer es que el fluido vaya hacia arriba, primero que esté posicionado en la parte de arriba y segundo que tienda a escapar hacia arriba. ¿Okay? Eso es lo que va a tender a hacer esa fuerza, empujar el fluido hacia arriba. Bien. Por otro lado, tenemos lo que es la presión capilar. La presión capilar, que hay una definición larga de lo que es la presión capilar. A nosotros lo que nos va a interesar es que la presión capilar va a ser controlada principalmente por el tamaño y la forma de los poros y la mojabilidad de las ropas. Entonces, si nosotros tenemos una presión capilar, una roca que tiene unos poros muy pequeños, ¿vale? Y tenemos gargantas de poros muy pequeños, vamos a tener presiones capilares muy altas. ¿Vale? Si por el contrario tenemos gargantas de poro muy grandes, la presión capilar va a ser muy pequeña. ¿Okay? Y este grafiquito que está aquí, lo que más o menos trata de ejemplificar lo que es la presión capilar. Acuérdense que la presión capilar tiene que ver con una geometría, en este caso en forma cilíndrica que estamos introduciendo, una geometría cilíndrica más grande, y estamos viendo que esta geometría, como cuando metemos la pajita en una cola, en un agua, el agua va a tender a subir dentro de la pajita. ¿Okay? Y esa diferencia de altura del agua posicionada en la pajita con respecto al vaso va a estar dada por esa presión capilar. ¿Okay? Va a estar dada por ese capilar que se forma aquí. ¿Okay? Entonces, a menor capilaridad, es decir, a menor garganta de poro, la pajita va a ser más pequeña, imagínense, el fluido va a subir más. ¿Bien? Si la pajita es muy grande, entonces el fluido no va a tender a subir. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Entonces, eso es lo que queremos leer de este gráfico que está aquí. Entonces, las gargantas de poro pequeña tienen porosidades de presión capilares muy altas, muy elevadas. Las gargantas de poro grande tienen presiones capilares muy bajas. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, nos sirve porque el sello, para que una roca sea sello, va a estar controlada por esas dos fuerzas. Eso es todo lo que hay que nosotros entender. Tenemos una fuerza que va a tender a que el fluido escape hacia arriba, que es la presión de empuje,
Y tenemos una fuerza que va a tender que el fluido se mantenga, que no pase por allí, que es la presión capilar. Bien. Entonces, si nosotros arriba tenemos una presión capilar muy baja, como en el caso de arenas, con gargantas de poro muy grandes, entonces el fluido no se va a mantener allí, él va a escapar. Bien. Si por el contrario tenemos granos muy pequeños, con presiones capilares elevadas, entonces la presión de empuje no va a poder superar a la presión capilar y se va a constituir un sello. Es lo que dice aquí en verde, la presión de empuje debe ser menor que la presión capilar para que el sello sea un sello efectivo. Bien, ¿sí se entiende eso? Súper básico, ¿vale? A ver, vamos a ver si no me desconecté o todavía no creo que me he salido, ¿verdad? Si hemos logrado avanzar. Profe, entonces la presión capilar es como que está relacionada con con la distancia o la columna de fluido, en otras palabras. La capilar no. La presión de empuje sí. Vale, vamos a ver el gráfico. La capilar está relacionada netamente con la geometría de los granos. ¿Bien? La presión capilar está relacionada con la geometría de los granos. Okay, y el ejemplo más sencillo que les trataba de decir es, imagínense el vasito, imagínense que este es el poro, ¿verdad? Tenemos agua aquí. Si nosotros metemos un capilar, que es nuestra pajita aquí adentro, adentro va a subir a menor diámetro de esta pajita, va a subir más el agua. Es decir, va a haber mayor capilaridad aquí. Ahora saquemos ese concepto y lo apliquemos a la geociencia. Mientras más pequeño sea el garganta de poro, mientras más pequeño sea la garganta de poro, la presión capilar va a ser mayor. ¿Vale? Es indiferente de la columna de hidrocarburos que hay aquí contenida en el yacimiento. Es indiferente. ¿Okay? De hecho, las rocas pueden tener presiones capilares muy altas sin necesidad de tener un yacimiento abajo. ¿Okay? No hay ninguna relación con eso. La que sí está controlada por esa cantidad de hidrocarburos que hay aquí es la presión del empuje. Es así, por la H, ¿ok? Como vimos la ecuación aquí. ¿Okay? La presión de empuje, la magnitud de esa fuerza va a estar controlada por el espesor, vamos a llamarlo así, del hidrocarburo que haya contenido allí. ¿Vale? Por la gravedad, por la diferencia de densidades entre los fluidos que intervienen, en este caso aceite y agua. ¿Vale? Pero aquí en este grafiquito podemos verlo nuevamente. La presión capilar que hay en B, estoy señalando un circulito, esta presión capilar es independiente, ¿vale?, de H. Es independiente de esta H que está aquí. Solamente tiene que ver con la geometría de los granos. ¿Ok? La presión de empuje que se origina para que el fluido escape, esa sí tiene que ver con la H que tenga. Por supuesto, entre más H tenga, la presión de empuje va a ser mayor. ¿Sí respondí tu pregunta, Freddy? De hecho, sí, lo que pasa es que la presión capilar no estoy muy claro cómo es que contrarresta la presión de empuje. Claro. Porque, no sé, o sea, la presión capilar es como que el fluido quiere escapar y empieza a subir por los capilares, ¿no? Sí, eso que tú estás diciendo. Pero ¿cómo contrarresta la presión de empuje? Claro, eso que tú estás diciendo, por eso es que este grafiquito le decía, vamos a utilizar el grafiquito para entender lo que es la capilaridad. Pero no se aplica directamente a esto, porque si lo aplicamos, es exactamente lo que tú acabas de decir. Más bien la presión capilar parece que sumara a la presión de empuje, ¿cierto? Porque el fluido chupa hacia arriba. Exacto, es como que se tiende a escapar también. Eso sí, totalmente correcto. No, pero en lo que nosotros tenemos que quedarnos es que mientras más pequeños sean los capilares, va a haber una presión capilar que después tenemos que analizar desde el punto de vista de tensión superficial, desde el punto de vista de este ángulo que está aquí, que yo no he querido meterme con eso, no quiero meterme con eso. Este angulito que está aquí tiene que ver con la mojabilidad,
la palabra que está aquí, para después entender bien cómo actúa la presión capilar de manera contraria a la presión de flotabilidad. ¿Vale? Nosotros no nos vamos a meter en ese aspecto porque eso es petrofísica de hecho avanzada. Nosotros vamos a simplemente quedar con que mientras más tamaño de grano más pequeño sea, las presiones capilares son mayores. Más nada. ¿Okay? Y allí vamos a quedarnos con eso. ¿Okay? Y que la presión de empuje, si es mayor a la presión capilar, entonces no va a haber sello. Con eso es que no, yo quiero que ustedes se queden hasta ahora. ¿Okay? Después más adelante podemos discutir un poco más cositas. Si la presión de empuje es menor a la presión capilar, entonces hay sello. ¿Okay? Y el parámetro más importante de aquí, de la presión capilar, va a ser la granulometría. Mientras más pequeños sean los granos, más pequeños van a ser la cantidad de polvo y más grande va a ser la presión capilar. Pero no la veamos como efectivamente lo está viendo Freddy, como yo en determinado momento también las veo así, ¿no? Parece que la presión capilar favoreciera que el fluido vaya a escapar. Pero no la veamos así porque todavía nos faltaría entender otros conceptos que no vamos a desarrollar en esta asignatura para ver cómo ella actúa de forma contraria. ¿Ok? Bien. Entonces, para que un sello sea efectivo, la condición física es que haya impermeabilidad del flujo vertical del fluido. Ya sabemos que es una impermeabilidad relativa porque sí hay un escape pequeño. ¿Okay? Debe haber baja proporción de fracturas interconectadas, debe haber una porosidad subcapilar y debe haber una alta ductibilidad que permita deformación en vez de fractura. Eso es lo que significa condiciones físicas dentro de una roca para que no se convierta en, digamos, en una autopista de migración, más bien se convierta como en un sello. Las propiedades de una roca sello, entonces, vamos a ver la litología, la ductibilidad, espesor y la continuidad lateral. Eso es lo que nos interesa para una roca sello, analizar. Desde el punto de vista litológico, ¿quiénes van a ser las litologías que más funcionan? Son las litologías de grano fino. Ya lo dijimos un poquito con lo de la presión capilar y lo hemos hecho desde el principio del curso. Litologías de grano fino son las que actúan como rocas sello. ¿Quiénes son esas litologías radiocino? Bueno, si son siliciclásticos, principalmente las arcillitas, ¿no? O arcillollitas, como dicen ustedes. También tenemos las evaporitas. Estas rocas van a tener altas presiones capilares, van a ser lateralmente continuas, van a ser dúctiles, no van a favorecer el fracturamiento, sino que van a tender a deformarse en vez de fracturarse y van a ser significativas en cuencas sedimentarias. Si recordamos este mismo gráfico que utilizamos para cuando estudiamos las rocas de yacimiento, que hablábamos de la permeabilidad, características de diferentes tipos de litología, bueno, recordemos estas dos que están aquí abajo, ¿okay? Lo que es la lutita, el grupo de arcillollita por aquí más o menos, y las evaporitas. Ellas son las principales rocas sello. Si bien es cierto que aparecen aquí unas calizas, ¿vale? También es cierto que las calizas normalmente tienden a tener fracturamiento o disoluciones secundarias que aumentan la porosidad, ¿no? Y no permiten entonces que actúen como sello. Bien, en términos de ductibilidad, ¿qué es lo que necesita tener ese sello? Acuérdense que la ductibilidad es la propiedad de los materiales que permite la deformación del mismo sin romperse, ¿vale? Ante la acción de una fractura. Entonces, recuérdense que tenemos litología, lo que llamamos litologías frágiles que se fracturan y litologías dúctiles que se deforman. Aquí hay simplemente un esquemita o una tablita que nos dice quiénes son las litologías más dúctiles y quiénes son más frágiles, ¿no? Las más dúctiles, las que aceptan mayor deformación sin fracturar, que son la sal, ricas en querógeno, y las más frágiles tenemos los carbonatos, los SHER. Entonces vamos a pensar que por aquí arriba es donde están nuestras rocas sello por excelencia. Ahora, desde el punto
vista de números, ¿ok? Para entender un poquito los números e imaginar, ¿no? Tener números de referencia. Me dice un sello continuo, ¿cuánto necesitamos tener de espesor de un sello para que pueda actuar reteniendo una columna de hidrocarburo X? Un sello conformado por varios centímetros de lutita es teóricamente adecuado para atrapar una columna vertical grande de hidrocarburos. ¿Pero cuánto? Aquí dice, ¿no? Una sillita con tamaño de grano de 10 a la menos 4 milímetros, un espesor de 100 pies, es decir, 30 metros, aproximadamente 33 metros, puede tener una presión capilar de 600 psi, ¿vale? Y ser capaz de contener una columna vertical de 3000 pies de hidrocarburos, casi 1 kilómetro. Si imagínense ustedes, ahora pongan ese número en su cabeza y traten de hacer el gráfico. 30 metros, apenas 30 metros, lo que mide media piscina olímpica, más de una media piscina olímpica, es capaz de contener 1 kilómetro de espesor de columna de hidrocarburos. ¿Vale? Si lo quieren ver un poco más gráfico, el parque lineal más o menos tiene 1 kilómetro de ancho, o sea, de longitud, mejor dicho, no de ancho. El arco tiene 1 kilómetro. Y más o menos pongan una piscina en la parte de comienzo o al final del parque lineal, una piscina de 30 metros. Esos 30 metros, que es una cancha de baloncesto, si podemos decirlo así, retiene casi que la mitad del parque lineal de columna de hidrocarburos. ¿Vale? No necesitamos tener espesores análogos, espesores similares en la roca sello, espesor similar a la roca yacimiento para poderla contener. No. Un espesor que es prácticamente, ¿cuánto podemos sacar la cuenta? ¿No? El 3% más o menos, ¿no? ¿Sí? Así que si llevamos esto a mí para simplificarlo. Un espesor que representa el 3% del espesor de la roca yacimiento, de la columna de hidrocarburos, puede contenerlo sin ningún problema. ¿Ok? Entonces vamos hablando por lo menos que si dijéramos una columna de 3 kilómetros de hidrocarburos, puede ser contenida por 100 metros solamente de luz. ¿Sí? Sí se ve más o menos el ejercicio gráfico. Sí, profe, entendido, gracias. Sí, ok. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que las propiedades de una roca, como ustedes mismos saben, como geocientíficos, las propiedades intrínsecas de una roca pueden variar enormemente con pequeños cambios en la litología. Estamos hablando de un espesor de 30 metros, puede contener 1 kilómetro, pero ¿y si nos movemos lateralmente y las condiciones que encontramos en estos 30 metros varían, las propiedades de esa roca varían, tenemos que estar muy pendientes con eso. ¿Ok? Sabemos que el medio geológico, capas geológicas, no son totalmente homogéneas. Tienen variabilidad lateral. Y en algunos casos, variabilidad lateral bastante fuerte. ¿Okay? Bastante fuerte. En 1 metro cambiamos de una lutita a una arena o cambiamos una lutita a una limonita arenosa. Hay otros lugares donde la homogeneidad pareciera ser más constante, ¿no? Pero no olvidemos que el medio geológico tiende a ser heterogéneo por sí, ¿ok? Entonces, las propiedades capilares pueden variar enormemente con cambios en la litología, tanto las capas estratigráficas consideradas como sellos deben ser estudiadas para ver si son litológicamente uniformes en todas partes de la distribución regional. Tanto un buen sello debe tener una buena continuidad lateral. Es una condición, ¿ok? Del sello. Vamos a hablar ahora de los tipos de sello, ¿ok? Simplemente es una clasificación muy general. Hay diferentes autores que clasifican los sellos de acuerdo a su posición, de acuerdo a su función y de acuerdo a su columna de hidrocarburos que puedan retener. ¿Vale? De acuerdo a su posición, es sencillo, ¿no? Hablamos de sellos verticales y de sellos laterales. ¿Qué es un sello vertical? Bueno, el clásico, ¿no? Si tenemos un yacimiento aquí, como este que yo estoy dibujando, entonces el sello que está por encima. Eso es un sello vertical. ¿Okay? En esta imagen, de este modelo geológico del subsuelo, vemos algunos yacimientos representados por estos tipos de deformaciones, tipo antiforme, y arriba la unidad blanca son los sellos. ¿Okay?
son sellos netamente verticales. Bien. Pero también podemos tener sellos laterales. Y vemos el grafiquito que está aquí. En este gráfico, más o menos lo que vemos es un perfil donde vemos fallamiento de alto ángulo. Estas líneas negras que están aquí, hay fallas de alto ángulo. Los segmentos, las unidades amarillas, son unidades de yacimiento. Y las unidades grises son unidades sello. Entonces, dependiendo del desplazamiento que tengamos a lo largo de un plano de falla, de estos planos de fallas verticales, nosotros podemos poner en contacto, fíjense aquí, este yacimiento que voy a llamar 1, lo voy a llamar 0. Podemos estar poniendo el contacto, un yacimiento 1 con un yacimiento A en esta parte, ¿sí? A través del plano de falla. Entonces, puede ser que estemos permitiendo que haya escapes de fluido en estas direcciones que estoy dibujando. ¿Okay? No hay sellos laterales. Fíjense que hay un sello vertical, pero lateralmente este roca no tiene sello lateral. Bien, en el yacimiento A que está aquí, sí está actuando un sello lateral. Esto es lo que llamamos entonces los sellos laterales. Entonces, según su posición, los podemos clasificar así: sellos verticales y sellos laterales. Vale, los sellos laterales, hay un análisis muy específico, muy bonito, que yo no he tenido la oportunidad de hacer, me conozco solamente el procedimiento teórico, vamos a decirlo así, pero nunca he tenido la oportunidad de hacerlo, y ya podemos quizás hacer algún ejercicio de esto o hacer algún trabajo de investigación. Y es que se necesita hacer lo que se llama un análisis de juxtaposición. Hay un análisis de juxtaposición que va a permitir exactamente analizar si una roca determinada, estas amarillas siguen siendo los yacimientos y las marrones siguen siendo sellos, si permiten determinar si un yacimiento X o Y tiene sellos laterales o no. ¿Okay? En el perfil que estamos viendo es sumamente sencillo de analizar, ¿okay? Pero acuérdense que esto deberíamos de hacerlo ahora en 3 dimensiones. Y ahí es donde se pone interesante el ejercicio, hacerlo en 3 dimensiones. Para saber, en realidad, si esta roca, si este yacimiento que estamos conteniendo en la unidad A, tiene sellos laterales en la dirección de la profundidad, inclusive saliendo de la pantalla. Aquí solamente estamos analizando un plano. Entonces, para esto se utilizan diferentes programas computacionales que va a permitir analizar esa juxtaposición de falla y que va a permitir inclusive considerar algo que llama la relación Shape-Gauge Radio, que es analizar el material que está contenido a lo largo del plano de falla. A lo largo del plano de falla, que es una cosita que vamos a ver, también es interesante analizar qué material se está acumulando. Hasta ahora yo no les he hablado nada de eso, simplemente para mí el plano de falla ha sido transparente, el fluido está pasando de un lado al otro, no me importa qué hay en el plano de falla, pero en el plano de falla hay un material y ese material debe ser analizado también de una manera que permita identificar si los sellos laterales existen o no existen. Total, es un análisis bastante completo hacer, tridimensional, dar herramientas computacionales para poder ser desarrollado. Bien. Según su función, tenemos 2 tipos de funciones, lo que llamamos regional y lo que llamamos local. Un sello regional va a venir dado por aquellas unidades de roca que se comporten homogéneas, como esta que voy a dibujar así. Que se comporten homogéneas, que estén a lo largo de una cuenca sedimentaria, donde no haya mucha deformación tectónica. Si hay deformación tectónica, no va a ser tan homogénea esta roca. ¿Okay? Y que permita hacer sellos en diferentes sitios. Aquí está haciendo un sello vertical, aquí está haciendo un sello vertical, aquí también está haciendo un sello vertical. De diferentes yacimientos. Y una roca local, un sello local, fíjense, va a estar más restringido a ciertos yacimientos en específico. ¿Vale? Va a haber, en este caso, un poquito más de deformación tectónica hacia la parte frontal. Y los sellos locales, entonces, son los que van a actuar más, ¿vale? En este caso.
Bien, según la columna de hidrocarburos, simplemente establecer la clasificación de acuerdo al espesor que puedan retener. Entonces, para un crudo de 35 API, hablamos que llamamos sellos tipo A asterisco, son aquellos que contienen una columna de hidrocarburos que pueden sostener una columna de hidrocarburos de más de 5.000 pies de hidrocarburos. Un sello tipo A, aquellos que pueden entre 1.000 y 5.000. Un sello tipo E, son aquellos que retienen menos de 50 pies de hidrocarburos. O el F es un sello que no existe, en realidad falla, no soporta ningún espesor de columna de hidrocarburos. Bien, entonces esta es otra clasificación de los tipos de sellos según la columna de hidrocarburos que puedan contener. Bien, otros tipos de sellos que existen, este dibujito que aparece en pantalla, esto es en la cuenca del lago de Maracaibo al occidente de Venezuela, una de las 10 cuencas o provincias petroleras más grandes del mundo. Y en la parte oriental del lago de Maracaibo, en este caso, se acumula el campo costanero Bolívar, el campo de yacimiento costanero Bolívar. Está ubicada en todo ese sector, polígonos rayaditos que está allí, el campo petrolero. Si vemos un perfil, como este que está representado en esta línea de aquí, X, Y, el perfil está dibujado aquí abajo. Campo costanero Bolívar, ustedes ven claramente que hay una roca o basamento ígneo, en esta parte de aquí, y sobre el basamento ígneo hay una serie de rocas, digamos, que comienzan desde el Cretácico, que tienen ligera inclinación, y que van hasta rocas del Eoceno. Y a finales del Eoceno hay un evento de levantamiento tectónico importante en la zona que produce una erosión marcada, y es esta que está aquí, tratando de subrayar. Es una erosión marcada, se cambia, hay un basculamiento de la cuenca, se cambia el sentido de los depocentros. Y fíjense que ahora el Mioceno, que está por encima, está depositado en otra dirección. Está por aquí, está depositado en otra dirección. Esto desde el punto de vista estructural. En ese Mioceno, de acuerdo a los sistemas petroleros que dominan la región, se depositó lo que llamamos un tar plug, que no es otra cosa sino un yacimiento de asfalto, ¿okay? Un yacimiento de hidrocarburos de menos de 5 grados A. Prácticamente es una capa asfáltica que está depositada en esta roca miocénica de color verde. Está por este color verde. Entonces, ese tapón asfáltico, como lo llamamos nosotros, actúa como un sello particular. ¿Okay? Los yacimientos que se encuentran por debajo del Mioceno, que están en la secuencia Eocena, estos que están aquí, no pueden escapar hacia arriba. Y no pueden escapar no porque hay un sello de una litología con presiones capilares muy altas. No, en este caso es un sello por un fluido que tiene una movilidad muy baja, una densidad, unos grados Happy muy bajos, y que actúa como un tapón, digamos, un tapón de permeabilidad y no deja que escape el yacimiento, el fluido hacia arriba. Okay, es un sello, un tapón asfáltico, un sello particular de hidrocarburos semisólidos que se da en la cuenca del lago de Maracaibo en Venezuela. Bien. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la migración. La migración, para definirla, es el transporte, dicho anteriormente, el transporte de hidrocarburos desde la roca madre hasta la trampa. Ese es el concepto oficial de migración de hidrocarburos. Debemos de recordar que hay dos tipos de migración. Lo que llamamos migración primaria, que es el fracturamiento de la roca generadora por expansión volumétrica del fluido, es decir, cuando en la roca generadora se comienza a transformar el querógeno en fluido, esa transformación aumenta los fluidos presentes en la roca generadora. Y eso hace un fracturamiento interno de la roca. Y allí, entonces, ese fracturamiento interno aumenta un poquito la permeabilidad de esa roca y permite que ese fluido recién generado en esa roca generadora empiece a moverse y empiece a expulsarse de allí. Eso lo vamos a llamar migración primaria. ¿Ok? Una vez que ese fluido salga de la roca madre y empiece a recorrer rutas de migración, empieza a recorrer caminos que le faciliten moverse a través de la columna sedimentaria, lo vamos a llamar
migración secundaria. Esas son las dos migraciones. La migración primaria ocurre interno, el movimiento interno del fluido dentro de la roca generadora. Y una vez salga el fluido de la roca generadora hacia afuera, lo vamos a llamar migración secundaria. ¿Vale? Entonces, estos dos procesos de migración van a estar gobernados, un flujo de fluido, van a estar gobernados por, o descritos, mejor dicho, por la ley de Darcy. Y ustedes que están viendo la ley de Darcy ahorita, la manejan al pelo, ¿no? La ley de Darcy, entonces, para nosotros utilizarla dentro de lo que es el proceso de migración de hidrocarburos, tenemos que saber que van a estar involucradas estas tres fuerzas. La flotabilidad, que describimos anteriormente, ¿no? La capilaridad, y en este caso la otra fuerza es el hidrodinamismo. En el hidrodinamismo sí existe entrada de agua en el sistema, ¿ok? Van a estar estas tres fuerzas jugando un papel importante en lo que es la migración de fluidos dentro del sistema petrolero. Okay, no es necesario, yo no les voy a pedir a ustedes que se aprendan esta ecuación de memoria, no vamos a hacer ejercicio de esto, no, simplemente esta ecuación es para recordar un poco cuáles son las fuerzas que participan en la migración. ¿Okay? Bien, entonces aquí viendo de manera gráfica, para simplificar, ¿no? Lo que es la migración primaria y secundaria. La primaria es la que ocurre aquí dentro de la unidad morada, parece que esta unidad morada es la roca generadora, entonces todo lo que se mueve aquí es migración primaria. Una vez que él sale y empieza a moverse a través de las rutas de migración, en este caso estoy utilizando una falla, lo vamos a llamar migración secundaria. ¿Vale? Entonces, aquí la pregunta que yo les hacía hace 1 o 2 semanas atrás, con un modelado 1D, nosotros vamos a poder entender cómo son las migraciones primarias, cómo son las migraciones secundarias. ¿Ustedes creen que vamos a poder entender eso? Acuérdense que el modelado 1D es simplemente agarrar un pozo y modelar. Nada. No se dejen confundir, porque hay dos ejes aquí. En realidad, este es el pozo y esta es la evolución temporal de ese pozo. Esto es como si estuvieran viendo varias veces el mismo pozo en el tiempo. Es el mismo pozo. Entonces, con una migración, con un modelado, con un diagrama de soterramiento 1D, no vamos a poder nosotros entender procesos de migración. Vamos a entender más que todo procesos de maduración de la materia orgánica. Si quisiéramos hacer migración, tendríamos que hacer un poco de grafiquito de modelado. ¿No? Vale, aquí sí nosotros metemos los parámetros en cada celda de ese modelado numérico, los parámetros indicados y definimos nuestra roca madre. Tenemos los parámetros indicados de porosidad, permeabilidad y las ecuaciones necesarias. Entonces él va a poder calcular cuál va a ser la ruta que va a seguir el hidrocarburo una vez que se genere en la roca madre. Cómo va a tender a fluir a través de los caminos más sencillos de menor presión capilar. Cómo va a tender a escaparse. Así que aquí están modelando y están tratando de predecir dónde puede haber acumulación. Bien, una cosita que yo les asomé por allí, no les hablé mucho, estamos hablando de rutas de migración. Entramos en esto, lo que es la zona de falla. Y ahí les voy a hacer una pequeña pausa, ya que he dejado ya tiempito de darle. Vamos a pensar un poquito aquí. Estamos hablando de migración y estamos hablando que el fluido, una vez sale de la roca madre, utiliza caminos naturales para escapar hacia esos caminos naturales, los vamos a llamar rutas de migración. Por supuesto, ya de una vez tenemos que tener en mente o entender, ya una vez ustedes entienden que esas rutas de migración van a ser sectores donde haya mayor permeabilidad, donde haya mayor porosidad, donde la presión capilar sea menor que la presión de empuje que tiene el fluido en el cuerpo anterior a moverse, ¿okay? En el cuerpo anterior al que se va a mover. Bien, entonces, esas rutas de migración que tienen altas porosidades, alta permeabilidad, ¿cuáles serían las ideales? ¿Cuáles piensan ustedes que serían rutas de migración ideales? Serían capas de alta porosidad y permeabilidad, ¿verdad? Es
decir, si yo tenemos, vamos a volver aquí. Si nosotros tenemos una roca generadora aquí abajo, generando hidrocarburos, pone que genere hidrocarburos en este sector. Y por encima de esa roca tenemos una roca con altas porosidades y permeabilidades, el fluido, una vez empiece su migración secundaria, no va a tener ningún problema, lo va a atravesar aquí, tú, casi que vertical, no va a haber ningún problema. ¿Bien? Si la roca, esta roca que acabo de dibujar tuviera más espesor, bueno, prácticamente lo va a atravesar completo. Si tuviera esta superficie, el fluido no va a tener ningún problema, va a escapar hasta superficie de la roca generadora. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando encima de mi roca generadora puedo tener litologías que no favorecen la porosidad ni la permeabilidad? El fluido, ¿por dónde va a tender a escapar? Va a tender a buscar, ¿vale?, las famosas rutas de migración que pueden estar marcadas por presencia de elementos estructurales como falla. Para una falla de este estilo. Vamos a llamarlo así. Imagínense que estos son rocas sellos por excelencia, ¿eh? Las dos que dibujé. Sellos son sellos. Entonces, el único camino posible que ese fluido que se está generando en la roca generadora, para que él salga de allí, es utilizar probablemente una zona de falla. Una zona de falla, porque puede ser que la zona de falla, debido al fracturamiento que se genera, favorezca la creación de porosidad y permeabilidad. Entonces, esta zona de falla va a actuar como una ruta de migración. Son las rutas de migración por excelencia, las zonas de falla, y otras son las discordancias. Entonces, la pregunta que yo le quería hacer es, ¿ustedes piensan que las fallas, que todas las fallas siempre son rutas de migración? ¿O qué piensan? No, porque dentro de las fallas se produce lo que es una circulación de líquidos, donde se produce mineralización. Entonces creo que va a depender mucho de lo que se mineraliza, ¿no? Exacto, genial, Fred, genial. Okay, simplemente esa es la respuesta. Si usted entiende los conceptos básicos, esa es la respuesta. En este caso, Freddy nos está diciendo uno de los fenómenos que ocurren, ¿no? Primero, en las zonas de falla pueden haber circulaciones de fluido, y esas circulaciones de fluido pueden haber mineralizaciones. Esas mineralizaciones pueden taponar, pueden generar pérdidas de porosidad, de permeabilidad, y puede causar que en esa zona de falla las características de porosidad y permeabilidad más bien sean bajas, o sea, sean inexistentes. Entonces, no circula el fluido por ahí. Para que una zona de falla sea una ruta de migración, tiene que haber porosidad y permeabilidad. En este caso, Frey nos dio un ejemplo de que no puede ocurrir algo para que se tapone más bien. Pueden haber otros casos como el que está dibujado aquí. De hecho, aquí hay algunos de los ejemplos, lo que mencionaba Frey más o menos es como este, ¿no? La solución y cementación en banda. Pero hay diferentes eventos que pueden causar que haya pérdida de porosidad y permeabilidad. ¿No? La creación de bandas cataclásticas, perdón, es decir, el trituramiento del material en la zona de falla y creación de fragmentos tipo arcilla también puede generar pérdidas de porosidad. Fíjate que en este caso la roca a los lados tiene mayor porosidad, los puntos negros son porosidad, y en la zona de falla, que vamos a contemplarla como esto que está aquí, debido al fracturamiento, al cizallamiento, se están generando partículas más pequeñas que están evitando o están disminuyendo la porosidad en la zona. Aquí hay menor porosidad, menor permeabilidad en los alrededores. Entonces, no actúa la zona de falla como una contaminación. Okay, hay aquí bandas de filosilicato, bien sea que se deforman, se alinean, y no permiten que haya circulación de fluido. Bien, entonces el mensaje sencillo, claro, con el que tenemos que quedar es que no tenemos que asociar directamente una zona de falla a un conducto o a una ruta de migración de hidrocarburos. Tenemos que analizar la falla como nos explicaba Freddy. Tenemos que ver
dentro de esa zona de falla si esa zona de falla favorece o no la creación de porosidad. En algunos casos sí, en otros casos no. No podemos generalizar. Bien. Otro ejemplo de rutas de migración tenemos las discordancias. Okay, aquí hay un esquemita sencillo, ¿no? Tenemos la roca generadora en la parte de abajo, la morada. Empieza a generarse hidrocarburo en la cocina, empieza a migrar, en migración primaria, alcanza un punto donde consigue una discordancia. Y en este caso, ¿qué sucede en la discordancia? Recuerden esta imagen que está aquí. Normalmente, las discordancias, esta que voy a marcar aquí en rojo, lo que va a tener como característica es que en la parte basal de esa discordancia van a haber granos gruesos, que son los fragmentos originados precisamente por el fenómeno erosivo. Esos granos gruesos, ¿qué van a hacer? Van a favorecer las porosidades y la permeabilidad. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos un fluido que está llegando aquí a esta zona, cuando llegue a esta zona probablemente vaya a circular a través de la discordancia sin ningún problema. En el caso tal de que no pudiera seguir vertical, un sello o algo así. Él puede ir por la parte basal de la discordancia, donde hay esa presencia de granos gruesos, de ahí probablemente la creación de porosidades y permeabilidades, y lo utiliza como ruta de migración. Y eso es lo que él está haciendo aquí. Está yendo por la parte basal de la discordancia hasta que encuentre un sitio donde no pueda ya circular más y queda atrapado. Bien, entonces, también es cierto que hay unas discordancias que no necesariamente en la parte basal tienen fragmentos gruesos como esto. Entonces, si nosotros estamos estudiando nuestros datos del subsuelo y encontramos, digamos, los elementos claves para identificar presencia de discordancia, no de una vez tenemos que decir que esa discordancia es una ruta de migración o que una falla es una ruta de migración. Tenemos que analizar qué hay allí, qué material hay interno y ver si es posible que haya actuado como rutas de migración. ¿Ok? Bien. Ya, otra cosita que vamos a hablar son cómo se mueve el fluido para tratar de caracterizar ese movimiento. Vamos a hablar de un drenaje vertical y un drenaje horizontal o lateral. ¿Vale? Simplemente el sentido del movimiento. Si tenemos un fluido aquí en la roca generadora y migra hacia arriba principalmente, lo vamos a llamar drenaje vertical. Por el contrario, si él migra, se mueve más ¿cómo se llama? En la horizontal que en la vertical, entonces lo vamos a llamar drenaje lateral. Esto simplemente es clasificación. ¿Okay? Es un concepto sí que es bastante interesante de entender, sobre todo porque ustedes cuando van a la cantera Pungarayaco ven mucho este fenómeno, muy bonito en realidad, es el proceso de carga, ¿vale? En el yacimiento, asociado a las propiedades de porosidad y permeabilidad del yacimiento. Fíjense, ¿qué es lo que sucedería si ustedes, vamos a llamar carga, a cuando el hidrocarburo llega a la roca de yacimiento y es cargada la roca de yacimiento con ese hidrocarburo? Eso se llama carga. Entonces, si ustedes tienen un yacimiento que tiene una porosidad infinita, es decir, una caverna, cuando llegue el hidrocarburo simplemente va a rellenar todo ese espacio vacío de manera homogénea, lo va a rellenar, ¿ok? Ningún problema. Pero ¿qué sucede si ustedes tienen ahora un yacimiento de hidrocarburos donde las porosidades y las permeabilidades varían? ¿Okay? A pesar de que este yacimiento que está aquí tiene buenas porosidades y permeabilidades, dentro de él hay variaciones en las porosidades y la permeabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegue el hidrocarburo y empiece a cargar ese yacimiento se va a empezar a cargar, a saturar un hidrocarburo de acuerdo a la distribución de las porosidades de la permeabilidad. En este caso, está rellenándose estas lineecitas que vemos de negro, son los rellenos que está ocurriendo dentro del yacimiento de material de hidrocarburos que está viniendo de la roca madre. Es decir, allí es donde hay mayor porosidad y permeabilidad, en estos transectos, vamos a llamarlos. A medida que haya más carga,
¿vale? Por supuesto, van a empezar a engrosarse, van a empezar a rellenarse más espacios con porosidades y permeabilidades más bajas. E inclusive podemos llegar a saturar bastante bien, como hasta aquí. Todo lo que estoy dibujando, voy a parar aquí, pero todo esto estaría saturado de hidrocarburos. Y al final tenemos un yacimiento de hidrocarburos bastante saturado, si es que la carga fuese suficiente, pero tenemos dentro de él algunos cuerpos que no quedaron saturados. Esto es importante visualizarlo, entenderlo, como les decía, porque el yacimiento de Pungarayacu, ustedes lo ven muy bien, esto nos indica que estos cuerpecitos de tienen porosidades y permeabilidades muy bajas con respecto a su entorno. Y además es importante considerarlo para lo que es después los cálculos de reserva. Los cálculos de reservas de hidrocarburos. Nosotros debemos de entender que no toda la arena, que es nuestro yacimiento, va a tener toda saturada en hidrocarburos. Entonces vamos a tener que hacer algunos análisis petrofísicos que nos va a permitir estimar lo que llamamos el ANP, que es arena neta petrolífera, la arena que tiene hidrocarburos, y diferenciarla de lo que vamos a llamar la NT. Son conceptos que nosotros no hemos visto, que vamos a ver después, más adelante, pero que podemos ir adelantando. Son arenas netas totales. La arena neta total sería todo el espesor y la arena neta petrolífera sería todo el espesor menos aquellos que no tengan crudo dentro de sí. Entonces, para esto hay que analizar registros petrofísicos, hay que hacer un poco de lo que llamamos petrofísica, que sería una asignatura, sería un curso adicional, en caso tal, ustedes tomarían si fueran ingenieros de petróleo o ingenieros geólogos digamos, dirigidos hacia la parte petrolera. Entonces, bueno, esto ustedes lo ven en el yacimiento Pungarayacu la próxima vez que vayan, cuando agarren una muestra de Pungarayacu, o esas mismas que están en el laboratorio de geociencias, si en algún momento podemos ir a la universidad, yo se los enseño. Ustedes ven a veces unas banditas de colores blancos y todo lo demás en color negro. Todo esto es hidrocarburo, vamos a llamarlo así. Es la harina saturada en hidrocarburo. Y sin embargo hay unos pedacitos de color blanco sin nada de hidrocarburo. Cuando ustedes analizan, aquí adentro ustedes van a ver que la porosidad y la permeabilidad son muy bajas con respecto a aquí arriba. ¿Okay? Y después, si ven las características estructurales, van a darse cuenta que los granos, donde hay porosidad de permeabilidad baja, los granos tienden a ser más angulares con respecto a los granos de estaquitos. Es una aplicación perfecta de los conocimientos teóricos que hemos hecho. De hecho, le voy a pedir a una chica que está haciendo una tesis sobre, no exactamente sobre los hidrocarburos, pero sí tiene unas sesiones delgadas en Pungarayacu y tiene una lámina delgada donde se ve este fenómeno. ¿Okay? Se ve cómo varían las características texturales de los materiales y estas cómo afectan la porosidad de permeabilidad y cómo estas afectan a su vez la carga que ocurrió dentro del yacimiento. Voy a ver si me acuerdo de pedirle esta lámina a Dayana, que es la que está trabajando allí. Bien, ya para finalizar con esto, después abrimos ronda de preguntas y cerramos la clase de hoy. Este grafiquito también es bastante interesante para entender el negocio del petróleo. Fíjense el negocio del petróleo, cómo funciona, en base que no en base, cómo funcionan los volúmenes de hidrocarburos. Tenemos aquí, en lo que estoy dibujando, en este ancho, en esta altura, mejor dicho, en esta barra con esta altura, vamos a decir que es todo el hidrocarburo que se genera en la roca madre. Esto pertenece a todo el hidrocarburo que es capaz de generar o que se generó en una roca madre. Todo. ¿Okay? Resulta de que todo ese hidrocarburo que se generó en la roca madre, todo ese volumen, hay un poco de él, que representa más o menos, podemos sacar la fracción, pero más o menos sería el 20% aproximadamente, va a perderse por migración primaria. ¿Vale? No va a salir de la roca
generador. Se va a quedar atrampado en la roca generadora. Se va a perder. ¿Ok? Entonces dijimos más o menos, si ustedes lo ven aquí, quisiéramos hacerlo cuantitativamente, más o menos el 20% se va a quedar dentro de la roca generadora. Hay otro porcentaje de él, que es este que está aquí, más o menos el 15% o algo parecido, que se va a perder a superficie, se va a escapar a superficie, no va a encontrar una trampa. Bien, hay otro volumen que es mucho más grande, quizás más del 50%, que se va a perder por pérdidas secundarias. Cuando yo hablo que se va a perder es porque no va a estar presente en una acumulación comercialmente explotable, no va a estar dentro de un yacimiento. Se va a quedar en diferentes sectores que no va a permitir ser explotado. ¿Okay? Una pérdida por migración secundaria. ¿Cómo es esta pérdida? Bueno, simplemente el hidrocarburo, cuando migra, durante la migración secundaria, él va dejando, digamos, impregnado toda la ruta que va recorriendo. Y esa impregnación va a representar más o menos el 50% de hidrocarburos generados en la roca generadora. Va a haber otro volumen que va a representar las pérdidas por acumulaciones no comerciales, es decir, están atrapados, están en una trampa, pero producir ese hidrocarburo de esa trampa cuesta mucho más que venderlo. Entonces, no son comercialmente explotables. ¿Vale? No son reservas, de hecho, son recursos, pero no reservas. Pues más adelante vamos a ver que la diferencia es económica. Y al final nos quedamos con un poquitico, ese volumen inicial, que ese poquitico van a ser los hidrocarburos que están dentro de los yacimientos económicamente rentables. Son acumulaciones comerciales. Bien, y de esta manera, este poquitico sirve para sustentar todo el negocio petrolero. ¿Okay? Ese poquitico, el 10%, sirve para sustentar el negocio petrolero. Entonces, imagínense ustedes cuánto volumen de hidrocarburos en realidad se ha generado a partir de la roca generadora para que solamente las acumulaciones comerciales explotables representan solamente el 10% de todo ese volumen, o hasta menos, de todo ese volumen de hidrocarburos que se ha generado en las rocas generadoras. ¿Ok? Ahora, un análisis que podemos hacer de aquí, o un análisis, no, una información que podemos sacar de aquí, es que si no existiese esto, si no existiese, bueno, el tercero no lo sé, este no lo sé, pero si no existiese esto que está aquí, nosotros no pudiésemos descubrir hidrocarburos. No pudiésemos hacer el trabajo de exploración. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a un sitio donde no hay evidencia, donde no hay perforaciones de pozos, donde no se conoce si hay hidrocarburos o no, lo primero que buscamos es esto, si hay emanaciones en superficie. ¿Vale? Eso es lo primero que buscamos. Lo segundo que buscamos es cualquier impregnación en el subsuelo, cualquier impregnación que podamos detectar, sea de migración secundaria. Y estas son las datos que nos van a permitir, ¿vale? Las primeras, nos va a permitir definir las primeras estrategias para buscar el hidrocarburo en el subsuelo. ¿Okay? Si nosotros no encontramos emanaciones en superficie, no encontramos migraciones, pérdidas por migraciones secundarias, entonces probablemente no vamos a invertir en un negocio petrolero en esa zona. Probablemente van a decir, no, aquí no hay potencial de negocio petrolero. Y por el contrario, se encuentra una emanación de superficie, haciendo geoquímica de superficie, encontramos anomalías de gases en la superficie que está asociado a esto. Entonces, allí se levanta un poco el potencial hidrocarburífero en una zona y se levantan nuevos estudios para tratar de hacer descubrimientos. ¿Ok? Ahora, una pregunta que les puedo hacer a ustedes. Esta pérdida por migración secundaria, por migración primaria, ¿cómo se llama desde el punto de vista de parámetros químicos? ¿Se acuerdan un poco de eso? ¿Cómo se llama esto? Es pregunta de examen, de hecho. Voy a repetir la pregunta porque, para poner un poquito más sencilla, ¿vale? O más entendible, vamos a decir.
Hay una pérdida aquí en este grafiquito asociado a la migración primaria, que habíamos dicho, el hidrocarburo que se queda atrapado dentro de la roca generadora y no sale de allí. ¿Okay? Esa pérdida por migración primaria, ¿cómo la podemos o a qué va a ser equivalente cuando hagamos los análisis geoquímicos para definir el potencial generador de la roca madre? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué indicador geoquímico sería ese? Quizá la cantidad de carbono orgánico total. Cantidad de carbono orgánico total. Escuché eso, ¿no? Sí. Estamos por allí. Carbono orgánico total. Si estuviéramos midiendo el carbono, pero aquí vamos a medir de una vez el hidrocarburo. ¿Es Freddy que está respondiendo? No sé, no escucho bien. Sí, sí, profe. Sí, Freddy. Aquí estamos midiendo directo el hidrocarburo. Ya está generado. Lo que pasa es que se quedó atrampado dentro de la roca. No es la materia orgánica. ¿Okay? Ya está transformado y todo. Está cerca. ¿Cuál sería el próximo? No es COT. ¿Cómo se llamaría este? Es el que medimos en laboratorio, ¿ok? ¿Estás de acuerdo que es el S1? Sí, acuérdense que el S1, acordamos de esa unidad que nos quedó bastante atrás, es la cantidad de hidrocarburo que se genera de manera natural y que está dentro de la roca madre. Efectivamente es este hidrocarburo. Es que no ha salido de la roca madre, que queda atrapado allí. Y si le hacemos pirólisis, lo podemos medir en el laboratorio. ¿Bien? Lo podemos volatizar en el laboratorio y medirlo, ese volumen. ¿Vale? El S2, recuérdense que el S2 va a ser el que generemos en el laboratorio. Es otra cosa. Y el carbono orgánico total que nos decía Freddy, tiene que ver con la materia orgánica original, y no con el hidrocarburo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Aquí, esta pérdida por migración secundaria, por migración primaria, es lo que ha dado cabida para que exista, ¿cómo se llama esa técnica para explotar esto? El fracking hidráulico. El fracturamiento hidráulico, el fracking. Con el fracturamiento hidráulico lo que vamos a hacer es, en la roca madre, vamos a aumentar las porosidades y la permeabilidad para tratar de recuperar, ¿qué? Este volumen de hidrocarburo. Que inclusive, si lo comparan, va a ser mayor que el de las acumulaciones comerciales. ¿Lo ven? Si logré, si el internet no conectado todavía. No, profe, sí se le escucha. Sí. Bien. Entonces, bueno, este grafiquito bastante sencillo y un modelo del 94 en realidad funciona para explicar la relación que existe entre volúmenes de hidrocarburos generados originales en una roca generadora, los volúmenes que se pierden y aquellos volúmenes remanentes que sirven como comerciales. Inclusive, ahora funciona para explicar un poco sobre qué volumen se hace el fracturamiento hidráulico. ¿Okay? Aquellos que perdían por migración primaria es el que se trata de recuperar a través de la técnica de fracturamiento hidráulico. ¿Okay? Entonces, bueno, hasta aquí estas son pequeñas láminas que hemos preparado para ver esta unidad de manera muy general. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de la unidad o de la materia. Podemos utilizar este espacio que nos queda para atacar eso. ¿Vale? A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Quién está por allí? Está Mauro, Yandri, Juan, Germán, Freddy, Andrea, Alex, Vladimir y Alex, Rolando. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy o de la materia en general?
¿Cuándo les corrijo las prácticas? Esa es la pregunta, ¿no? Profe, ¿cuándo nos corrige las prácticas? Si estoy saturado de correcciones de muchas cosas, pero tengo que corregírselas y entregárselas antes de que termine el primer parcial. ¿Ok? Sí, Javier. ¿Las técnicas de fracturamiento hidráulico, el fracking, son bastante caras como para implementarlas en Ecuador o es que ya se han implementado? No estoy muy seguro. Profe. No te escuché bien, Freddy. Las técnicas De fracking, son... si son muy caras o si se implementan en Ecuador, no he estado muy al tanto de eso, de esa situación. No, el problema del fracturamiento hidráulico más que todo es los efectos ambientales que tiene. ¿Okay? Esa es las complicaciones que tienen, porque el fracturamiento hidráulico, el principio es fundamental, ¿no? Inyectar agua a altas presiones en el subsuelo. ¿Okay? Lo que pasa es que en esas aguas algunas veces ponen algunos aditivos especiales, algunos ácidos especiales, que va a favorecer el proceso de fracturamiento que se va a generar por presión. ¿Okay? Vamos a tratar de también estimular algunas reacciones químicas para favorecer el fracturamiento, ¿no? Se le ponen algunos ácidos, algunas cosas especiales. Entonces, el volumen de agua que se utiliza para generar el fracturamiento, primero son bastante elevados. ¿Okay? Y el agua que se recupera del fracturamiento es un agua que prácticamente no tiene ningún segundo uso. ¿Okay? Es un agua que va a tener que ser reinyectada en el subsuelo y deshecha porque va a tener unas propiedades muy ácidas en realidad. ¿Okay? Y muchos de los fracturamientos hidráulicos, o muchos no vamos a decir muchos no, vamos a decir, el fracturamiento hidráulico puede causar en el subsuelo que se reactiven fallamientos antiguos, que se generen fracturas en zonas que no se habían contemplado y sobre todo que se ponga en riesgo los acuíferos superficiales. ¿Okay? Porque se pueden generar fracturas no controladas y que entre ese ácido, esa agua ácida que estamos inyectando en el subsuelo dentro de los acuíferos. Entonces, al entrar dentro del acuífero, por supuesto, ahí estamos cometiendo un suicidio ambiental, ¿no? Homicidio ambiental, no un suicidio, un homicidio ambiental. Y entonces eso es lo complicado del fracturamiento hidráulico. ¿Okay? Más allá de los costos, lo primero que hay, está ahorita, no ahorita, hace unos 10 años, 15 años, en disputa y pelea, y por lo tanto no llega a ser una técnica totalmente aplicada en todo el mundo, es los efectos ambientales que tiene. ¿Okay? Sin embargo, Estados Unidos está aplicando mucho fracturamiento hidráulico para aumentar su producción de hidrocarburos. ¿Okay? Profe, ¿y esa agua que sacan, esa es la agua de formación o es otra? Sí, la que inyectan es agua, digamos, de superficie. ¿Okay? Primero son aguas de superficie o aguas recuperadas de acuífero. Es inyectada en el subsuelo. Del subsuelo, entonces, va a venir el agua que nosotros inyectemos, parte agua con nata, es decir, agua del subsuelo, y parte va a venir lo que disolvamos. ¿Vale? Va a venir convertido en solución también. Entonces es una mezcla un poco complicada de manejar, ¿ok? Eso es lo que va a venir a superficie. Luego. Profe, Ajá. Referente al campo Pungarayaco, ¿por qué no se empieza a utilizar? Porque en lo que todos concuerdan en que la mejor técnica para explotar este campo por el tipo de crudo que tenemos es la técnica de vapor. ¿Por qué no se empieza a utilizar? Porque la reserva ha sido bien grande en, en barriles de petróleo, como 7.000 millones de barriles. Sí, ahorita, el año pasado o este año, no se acuerda, tuvimos una reunión en la universidad donde habían unas personas que querían proponer a la universidad una técnica de mejoramiento secundario, todo esto, ¿no? Y precisamente lo que ellos planteaban era que no se estaba no tenían entendido
bien cómo era el yacimiento del subsuelo, cómo era la unidad de roca que contenía el hidrocarburo en el subsuelo. Entonces, al no entender esa unidad de roca, al no entender sus características de porosidad, permeabilidad, entonces la técnica de recuperación que se utiliza no solamente depende del tipo de fluido, que es un fluido pesado, y que se piensa que el vapor es lo único, sino que se tiene que entender el medio por el cual debe ser sacado ese fluido para poder aplicar la mejor técnica de recuperación secundaria. Entonces, en este caso, ellos querían proponer hiciéramos algunas investigaciones para estudiar estas diferentes técnicas a través de modelados numéricos para ver cuál iba a ser la mejor y todo esto, ¿no? Pero bueno, esto no avanzó mucho. Pero te digo que desde el punto de vista de entendimiento del yacimiento todavía está muy somero, ¿okay? No se entiende cómo son las rocas que contienen ese yacimiento. Desde el punto de vista de porosidad y permeabilidad, cómo son sus variaciones. Y a pesar de que la técnica de recuperación puede ser la inyección de vapor, no, en algunos casos no han encontrado resultados favorables, porque de hecho me acuerdo que él nos mencionaba, hicieron unos registros petrofísicos. En estos registros petrofísicos les salían una respuesta como que tenían hidrocarburos y luego cuando ponían el sitio que pensaban que hidrocarburos a producir, encontraban era agua. Entonces no tienen muy claro cómo es el medio que los contiene. No tienen una buena caracterización de la roca yacimiento. Okay, ese es el principal problema de esto. O sea que esa parte hay una, como decir, si es que hay un buen proyecto, una idea buena, un apoyo capital grande para poder entender esa parte. Claro, eso hay que entenderlo. Y después está, por supuesto, ahora todo lo que tiene que ver con la transición energética, todo está todo allí mezcladito que en realidad los tomadores de decisiones no sé en qué punto están, te lo puedo decir. No sé en qué punto están. No sé si quieren disparar un proyecto de entendimiento para comprender cómo es este yacimiento y después explotarlo, o si dicen, no, ¿saben qué? Como esto no va a tener mucha explotación en mucho tiempo, vamos a dejarlo así y vamos a mejor invertir en transición energética y en buscar otro tipo de energía. No sé, ok, esas son decisiones ya políticas netamente, ¿no? ¿Y en qué estado se encuentran los campos Shushufindi y Sacha, que han sido los más? Eso sí están produciendo, ¿ah? Sí, pero ¿en qué estado se está, qué sé yo, del abastecimiento, digamos? ¿No se puede saber eso? Que está a la mitad o menos de la mitad o del tiempo ya explotado que se tiene. Mira, yo no sabría decirte específicamente en qué estados estamos, cuántas reservas remanentes le quedan. No te podría decir en verdad, no tengo esa información como tal. Pero sí viendo desde el punto de vista general, ¿te acuerdas de esa gráfica que analizamos, creo que en la primera clase o en la segunda clase? Donde decían que a Ecuador le quedaba más o menos 70 años de producción. ¿Vale? Entonces allí podríamos hacer unas extrapolaciones, ¿no? Simplemente extrapolaciones. Si Chuchufindi y Sacha son los campos más grandes y todavía a Ecuador le queda 70 años de producción de lo que ya conoce, quiere decir que Chuchufindi y Sacha no están en la mitad ni están en declive, mucho menos, ¿ok? Le debe caer bastante, ¿no? Yo no sé específicamente cuánto, pero es una extrapolación que podemos hacer a partir de esa información que estuvimos viendo en esos informes de la DPS. Entonces lo que dicen, bueno, lo que se escucha que ya está por acabarse, solo son especulaciones para... Yo creo que eso lo discutimos desde el primer día de clase, ¿no? Sí. Y de hecho, ustedes mismos creo que llegaron a las conclusiones. Yo no los influí, de hecho, ustedes mismos llegaron a las conclusiones, no yo. Es que me contaba gente que está adentro trabajando que aquí en el campo ay, se me fue, de aquí de Napo, se me fue el nombre, de Yuralpa creo que es. Ajá. Ya, estaban haciendo el lavado de los pozos. Ya. O sea, ya supuestamente le entendí que ya sacaron lo bueno y ahorita están lavando y que encontraron, como decir, un pozo, por decir así. Ya, pero okay. Fíjate, yo te puedo contestar esa pregunta con otra pregunta. Vale, y de hecho tiene que ver con yo vi que hoy tú entregaste el trabajo del resumen del sistema petrolero Pungarayaco.
Y sí. no lo he leído, ¿ok? Sí vi que lo entregaste porque ahora me llega una notificación a mi correo, pero no lo leí. Pero en esa investigación que tú hiciste, Alex, tú encontraste claro cuál es el sistema petrolero, cuál es la roca madre. Es la formación Olin con las partes superiores de la formación NAP. Esa es la roca madre. Y está demostrado eso. O sea, hay análisis de laboratorio que dicen eso o hay incertidumbre al respecto. No, mucha incertidumbre. Lo único Claro, que hay sí, mucha incertidumbre, claro. todo. Hasta encontré Claro. un documento del Ministerio de Energías. Igual no aseveran, todo es Claro. hipotético. Entonces, lo que te puedo decir, y me voy a adelantar aparte de la investigación que ustedes, a los resultados que ustedes van a llegar en su proyecto de investigación bibliográfica, es que no se conoce con exactitud quién es la roca madre del sistema petrolero de la Cuenca Oriente. No se conoce si hay una, si hay dos, si hay tres, y si no conocemos, no sabemos más bien qué volumen pudo haber generado, no sabemos cómo se pudieron haber, en qué momento pudo haber migrado, en qué momento pudo haber sido entrampado, no sabemos dónde pueden haber nuevos yacimientos. Entonces no sabemos prácticamente mucho del funcionamiento del sistema petrolero, sino que sabemos aquellos que hemos descubierto, pero eso no lo podemos cuantificar ni si es todo lo que hay o si ya hay más por descubrir. Eso no lo sabemos absolutamente, no sabemos el sistema petrolero cómo funciona. No conocemos la roca madre. ¿Vale? Entonces, desde el punto de esa pregunta que tú dices, que si se va a acabar el sistema, el petróleo, en realidad esa gráfica, ¿te acuerdas de esa clase? Que yo les hablaba de que habían países inclusive como, ¿cómo se llama? Como Siria, como Emiratos Árabes Unidos, que tenían 100, 150 años de producción petrolera todavía. En realidad, el petróleo, decir que se va a acabar como tal es un poco alarmista como tal. ¿Okay? Más bien lo que va a ocurrir es un cambio en la materia energética como tal. ¿Okay? Vamos a tener otras fuentes de energía y debemos de tener otras fuentes de energía porque así lo requiere el desastre que estamos haciendo nosotros mismos sobre el planeta. ¿Okay? Debemos ir hacia energías un poco más sostenibles si es que queremos garantizar, digamos, una sostenibilidad sobre el planeta. Pero que eso signifique que se va a acabar los volúmenes de hidrocarburos del subsuelo, de ahí estamos muy alejados a decir eso. ¿Okay? Entonces allí quizás está un poco el mensaje confuso, es eso. Si no, es que hay que buscar otra matriz energética porque el petróleo se va a acabar. Eso en realidad es decir, se va a acabar la producción de petróleo porque produce, digamos, de manera como lo hemos producido, no es la adecuada para la sostenibilidad del planeta. Eso sí estoy de acuerdo. Pero el decir que se va a acabar, que Ecuador le queda un año, que Ecuador le queda 2 años, a ver, yo creo que eso es un poco exagerado, ¿no? Y si no, vean lo de la política económica del mismo Ecuador, ¿ok? El nuevo presidente que ha dicho, ¿no? Que va a apalancar un poco la minería y el petróleo también lo va a aumentar, ¿no? Si quedaran 2, 3 años de producción, no estuviéramos haciendo planes sobre eso, ¿no? Eso sí, pretenden aumentar a 900,000 barriles diarios, es la meta. Claro, claro. Aumentar a 900,000, imagínate. Ahorita se están produciendo 500,000, ¿ok? Es aumentar, bueno, ahorita está un bajón en realidad. Hace una semanita hay un bajón. Pero la meta es más bien llevarlo al doble. Bien, porque es una actividad que genera prácticamente la mayoría del recurso económico de Ecuador. Así que hay que hacer un cambio, sí, pero que hay que hacer un cambio porque se va a acabar, y ahí sí es una cosa que estamos jugando un poco con el cuento del lobo, ¿ok? Se va a acabar y entonces tenemos que cambiar, ¿no? Es un poco, no hay necesidad de decir ni siquiera eso, ¿no? Pero, profe, ¿y por qué no se conoce con exactitud los datos de la roca generadora? ¿Son por los falta de estudios o Ahí por está, qué? yo creo que O, falta inversión en la investigación, Fred, simplemente eso, ¿ok? pero ya están explotando, o sea, simplemente fue lo que encontraron y no han hecho estudios profundos, entonces. Claro, o sea, los yacimientos que se han encontrado, bien, se han encontrado, ha funcionado relativamente el conocimiento que se tiene, pero se necesita invertir mucho más en exploración. Y allí yo te puedo responder un poco con mi experiencia.
que no necesariamente es el caso del Ecuador, pero sí, sí podría ser una respuesta. O sea, por lo menos yo cuando trabajé en la industria petrolera, yo trabajé en la gerencia de exploración. En el negocio de en la industria petrolera donde yo trabajábamos, teníamos una gerencia de exploración y una gerencia de exploración y una gerencia de producción totalmente diferente. O sea, exploración y producción. Los geocientistas trabajan en las dos, ¿ok? Lo que sí no trabajan los geocientistas igual son en la parte de comercialización, refinación, ya son otros especialistas. O geocientistas ya dedicados a otras cosas. Entonces, pero en exploración y producción sí trabajamos geocientistas bastante. Y la visión de esas dos gerencias son totalmente diferentes. ¿Okay? La gerencia de exploración es como si estuviéramos en un centro de investigación, tal cual, un centro de investigación. Nosotros tenemos que entender todo desde el punto de vista científico. ¿Okay? Entonces, ahí se hace la inversión fuerte de una empresa petrolera, se hace en la exploración. ¿Va? Y en la parte de producción, ya la investigación baja al mínimo, y ahí lo que se hace es explotar el yacimiento, ¿okay? Optimizar la manera de sacar el mayor volumen de reservas del subsuelo. Eso es producción, más nada, esa es la finalidad. No es entender, porque en entender tenemos que haber entendido en exploración. Y en producción simplemente ya sacar de la mejor manera, ¿ok? Entonces, en exploración nosotros nos podemos dar el lujo de proponer pozos para buscar información, de proponer pozos que no necesariamente van a ser exitosos. E inclusive, por lo menos yo trabajé durante 5 años, nosotros perforamos alrededor de unos 25, 30 pozos, y de esos salieron 2 exitosos solamente, ¿ok? Había uno muy bueno, había otro no tan bueno, pero no había ningún problema, ¿ok? No había ningún problema si de esos 25 pozos salían pozos, si se quiere decir secos, que es lo que se les llama en el negocio petrolero los pozos que no tienen hidrocarburos. No teníamos ningún problema si en el año perforábamos 2, 3 pozos secos completamente, ¿okay? Pero si la información que recabábamos permitía validar el modelo geológico, permitía proponer nuevas localizaciones, nuevas perforaciones y entender el subsuelo, no hay ningún problema. El éxito técnico en investigación, en exploración, era muy bien valorado. Si haces eso en producción, no puede. En producción el pozo que se perfore tiene que salir con hidrocarburos, si no, no van a votar al que lo perforó o al que lo propuso, ¿ok? Eso no es. Entonces, yo creo, según lo que me hace ver algunos compañeros míos que después estuvieron trabajando aquí en Ecuador, estuvieron trabajando directamente en Petroecuador, porque hubo unas asociaciones entre la empresa petrolera venezolana y Petroecuador. Ellos estuvieron trabajando aquí como asesores y después montaron, y de hecho tienen unas consultoras y todo. Lo que me hacen ver ellos es que la inversión en la exploración de aquí es mínima. ¿Okay? De hecho, casi que no hay. No hay investigación, no hay exploración. Aquí lo que se trata es de sacar lo que hay en el subsuelo. Bien, entonces allí no entiende cómo están las acumulaciones, cómo se produjeron, cuáles son los volúmenes que se originaron y por supuesto tienes mucha incertidumbre de lo que hay abajo. Lo único que puedes o lo que estás dedicado a hacer es a explotar lo que has descubierto de alguna u otra manera, ¿vale? Entonces, para mí esa es una de las razones, Freddy, que no hay mucha inversión en la parte exploratoria, no hay mucha inversión en la parte de investigación y por lo tanto no hay conocimiento de cómo funciona el sistema petrolero. ¿Ok? Hay unos artículos por allí, no sé si han conseguido, de Barragán, profesor de Yachay, muy bueno, un especialista en geología de hidrocarburos. Reciente, el año pasado o hace 2 años, publicó un artículo sobre la propuesta de una roca madre similar para yacimientos de Perú, que no es la formación NAPO, es otra formación. ¿Okay? Se los voy a pasar, ¿okay? Porque salió en una revista no muy conocida, sino más popular, pero el trabajo que presenta está bastante interesante. ¿Okay? Cuando yo lo vea por allí, se los voy a poner para que lo vean. Entonces, yo creo que hace falta mucho eso, Freddy, investigación, inversión en la investigación. Porque como no hay, no se conoce simplemente, ¿no? Esa es la razón. Si no pudieran agarrar, si tuviéramos inversión en investigación, por lo menos algunos de ustedes que quisiera trabajar en exploración petrolera, pudieran levantar toda la formación NAPO que está aquí en el TEN, hacer unas buenas columnas, hacer un buenos análisis de COT
hacer unos buenos análisis biomarcadores, que está la profesora Gabriela de biotecnología, ella es especialista en biomarcadores con fines petroleros, ¿ok? Pudiéramos estudiar todo eso y pudiéramos caracterizar bien la roca madre, ¿ok? Y poder decir, no, sí, efectivamente, Napo fue la roca madre, este es el potencial, estos son los volúmenes que generó y estos son los volúmenes que hemos descubierto, ¿ok? Hacer un balance de más ahí, decir, no, falta tanto por descubrir todavía, o ya lo que estamos descubriendo ya es lo que se generó, no busquemos más. Pero esos son unos cientos de millones, ¿verdad? No te escuché bien ahí. Digo, pero esos son unos cientos de millones. No, esos son 900 millones. No, cientos, cientos. Esos son O sea, 100 millones. La inversión en una investigación de Sí, esa. o sea, sí, muchísimo, digo, muchísimo dinero, eso es muchísimo dinero. Sí, no, no va a ser tanto, ¿no? No va, o sea, sí, es dinero, vamos a decir. No voy a decir tanto. Es dinero. Lo que sí se requiere más que todo es, digamos, la gana de hacerlo por parte de las instituciones que lo requieran. ¿Okay? Porque yo por mí lo quiero hacer. Gabriela, la semana pasada estuvimos hablando, yo le estaba hablando de hacer algo de geoquímica ambiental y más bien ella me estaba convenciendo para hacer algo de petróleo. ¿Ok? Pero el problema es que necesitamos fondos que vengan probablemente del Estado y esos fondos del Estado entonces tienen que quererse invertir en esa investigación. Pero de nosotros no podemos hacer esa investigación si son muy costosas de nuestro bolsillo como tal, no podemos hacer si queremos llegar a conclusiones en realidad buenas, ¿no? No la vamos a poder costear nosotros de nuestro, digamos, de nuestros fondos como tal. Necesitamos un capital un poco más fuerte. Vale, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Entonces, profe, las empresas estadounidenses que estuvieron por aquí solamente estuvieron haciendo el trabajo de extracción, tampoco invirtieron en exploración. Claro, claro. Las licencias que tenían, las primeras licencias que se otorgaron aquí en las concesiones, tenían un poquito de exploración, tenían licencias de exploración, pero se dedicaron a explorar un poquito el bloque que le asignaron en ese momento. Pero no se ha hecho una exploración a gran escala. No se ha analizado a gran escala las cosas bien. Y ya después, en los últimos años, en los 80, 90, ya la exploración ha quedado a segundo plano. Lo que hemos entrado es a producción. Y acuerda que las empresas, cómo funciona el modelo, de hecho, es uno de los trabajos que tienen que hacer ustedes. ¿Cómo funciona el modelo de la empresa petrolera en Ecuador? ¿Sabes? Las empresas que están aquí prestan un servicio, ¿ok? Prestan un servicio por sacar el petróleo. Este es el sistema, el modelo de negocio, ¿ok? Una empresa que está aquí en Ecuador operando, que sea transnacional, lo que hace es perforar, sacar y venderle el crudo, o venderle, no, cobrarle al Estado ecuatoriano por el crudo que sacó y el Estado ecuatoriano luego lo vende. Entonces, en ese ámbito, a una empresa petrolera de esa no le interesa nada de explorar, ¿eh? Le interesa simplemente sacar el crudo para poderle cobrar por eso que sacó. Hicieron un poquito de exploración, fueron a principios de los 30, 40, por allí, los 50. Después de los 70, 80, no, simplemente sacar y ya. Vale. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Profe, una pregunta. No sé si ha la- visto, Ajá, hola, dime. no sé si ha visto usted el catastro, ese geoportal minero de Ecuador. Que si he visto algo a través de un portal minero, pero no entendí al final. Un geoportal, o sea, donde ponen los catastros esos mineros. Ajá. ¿Hay algo así para el petróleo? En Ecuador, dices tú. Sí.
Uy, en Ecuador la única información que yo bajo siempre es del ministerio. Para conseguir así dónde están ubicados los pozos actuales y todo eso. Vale, yo tengo por allí algunas cositas que se las voy a pasar, ¿vale? Para que las tengan. Sí, para observar. Está bien. De hecho, forma parte de uno de los trabajos que tienen, de los últimos trabajos que tienen que hacer. Un poco se les hace esa pregunta, ¿ok? ¿Cuántos pozos petroleros se están perforando actualmente? ¿Cuál es la producción? Un poco para entender las estadísticas. Gracias, Muy profe, básico entonces. eso. Vale, genial. Bien, chévere, chicos. Entonces, vamos a cerrar la clase del día de hoy. Los espero el día de mañana para los que tengan dudas. Ya saben, yo voy a estar conectado. El que tome vacaciones desde hoy, no hay problema. Cuídate, Freddy. Gracias a ti. Nos vemos mañana y si no, bueno, que descansen mucho y felices fiestas. Disfruten mucho a su familia y nos vemos en enero, ¿vale? Gracias, profe. Gracias, Nos vemos, profe. profe. Gracias, hasta Feliz luego. Navidad. Cuídense, pues.